alita o de, ¿cierto?, de este cloruro de sodio. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo estoy sobre los, no sé, sobre los 20 grados con 80% de alita? ¿Qué es lo que tenemos en esas condiciones? A 20 grados y 80% de alita. Ya, sí, ¿cierto? Por ahí. Pero ¿qué tenemos en esas condiciones? Con 80% de alita y ya, justo, ¿cierto? Tenemos dos fases. Justamente tenemos salmuera y alita. Entonces, ¿cierto? Aquí no vamos a poder encontrar, si es que tenemos esta composición, la otra pantalla. Ahí sí, se me va el puntero. Ahí sí, ya. En esa composición, ¿cierto? No vamos a tener una sola fase, sino que vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener que proyectarlo en esta línea que es la línea en el fondo de el líquido, ¿cierto? Una combinación de salmuera con cristales de alita, es decir, que nuestro sistema se satura, ¿cierto?, en alita y comienza a cristalizar la alita a esa temperatura. Entonces, si es que tenemos 80%, ¿cierto?, de composición de cloruro de sodio, vamos a tener, ¿cierto?, una combinación de las dos fases. Y ahora, ¿cierto?, ¿a qué porcentaje vamos a encontrar el punto eutéctico en este diagrama de fase? Porcentaje en este caso, ¿cierto?, referido a, como dice acá, alita, ¿cierto? Este gráfico, este eje de acá, está referido al porcentaje de cloruro de sodio. Fíjense, por ejemplo, si es que nuestra mezcla contiene, ¿sí?, 23% de 23% de alita. En este caso, ¿cierto?, una mezcla de agua con un 23% de cloruro de sodio. ¿Qué pasa si es que lo comenzamos, supongamos, ¿cierto?, estamos por acá? ¿Qué ocurriría si es que en frío, ¿cierto?, desde los 20 grados, supongamos desde acá, comienzo a enfriar esta mezcla? ¿Qué ocurriría más o menos? A los 0 grados, ¿cierto? Sabemos que a los 0 grados debería congelarse el agua, ¿cierto? El agua pura. En este caso, ¿qué pasa a los 0 grados? Pregunta abierta todavía, ¿cierto? ¿Qué pasa en este diagrama de fases con 23% de alita y 0 grados de temperatura? ¿Qué fases tenemos presentes? Estas son las condiciones, se las voy a escribir acá. 23% de NaCl y 0 grados. Ya, ¿cierto? Sí. Tenemos, efectivamente, ¿cierto? Quiere decir de que estamos aproximadamente en este punto y tenemos solamente una fase líquida, que sería esta salmuera. Es decir, ¿cierto?, que nos quiere decir algo interesante. ¿Qué pasa con el punto, en este caso, en el punto de cristalización del agua, si es que tenemos una mezcla de agua con cloruro de sodio? ¿Qué pasa con el punto de cristalización? ¿Cierto? Justamente baja, y eso es lo que se utiliza. No sé si hay alguien acá que sea del sur. Yo me acuerdo cuando niños, ¿cierto?, vivía en Punta Arenas, pasaban tirando sal en las calles porque justamente ocurre esto. El punto de congelamiento en el caso del agua va a bajar hasta, ¿cierto?, dependiendo de nuestra composición, puede bajar, ¿cierto?, hasta los 21 grados. Porque, ¿cierto?, si es que estamos en esta composición con 23% de alita, comenzamos a enfriar el agua, vamos a llegar a este punto, ¿cierto?, que está acá, que es el punto, ¿cierto?, de menor temperatura, donde vamos a tener todavía presencia de una fase líquida. Como dice Rodrigo, necesita mayor temperatura.
si hay temperatura bajo cero. No entendí el comentario, Rodrigo. A ver si nos explica mejor. Después Michael dice... no entendí tampoco eso, Michael. O sea, aquí tenemos, ¿cierto?, una fase. Tenemos una fase líquida, que en este caso le llamamos salmuera, pero podemos llamarlo de cualquier manera, ¿cierto? En este caso le llamamos salmuera porque es una mezcla de agua con sal, de agua con harina. Acá tenemos, ¿cierto?, lo mismo que en los casos anteriores, ¿cierto? Aquí tenemos un equilibrio, una mezcla entre líquido, ¿cierto?, y la fase sólida, que es la halita, y en este otro caso, ¿cierto?, cuando estamos bajo el 23%, lo que va a pasar es que va a ocurrir la cristalización, ¿cierto?, del hielo, de 100% hielo y, ¿cierto?, un porcentaje de salmuera. Claro, porque aquí en este fondo tenemos dos componentes, tenemos agua y tenemos dos componentes. Entonces me pregunta, dice Michael, dice porcentaje de harina. Claro. En los otros casos, cámbiale, ¿cierto?, la halita o la cloruro de sodio, cámbialo por A y B. Entonces, si en el caso anterior teníamos acá una A y acá una B, exactamente lo mismo. Mira, lo voy a mostrar. Fíjate que acá dice, ¿cierto?, cloruro de sodio 100%, y en el gráfico anterior es exactamente lo mismo, pero con solamente que decía... Acá dice A y acá dice B, que es exactamente lo mismo que estamos viendo en el otro gráfico, simplemente que reemplaza el A por agua, ¿cierto?, por H2O, y acá reemplazarlo por cloruro de sodio. Claro, justamente, ¿cierto? En el punto X tendríamos 20% de B. Y acá, ¿cierto?, si es que nos movemos acá hasta llegar al 100% de B, y obviamente lo que queda del porcentaje corresponde al otro componente. Esto tiene que sumar 100%. Depende cómo esté especificado el gráfico. A veces puede estar especificado en respecto a B, que generalmente se hace así a este extremo, pero siempre uno debería mencionar con respecto a que estoy trabajando. Bueno, si no se menciona, uno lo puede decir, ¿cierto? Uno puede decir, por ejemplo, acá uno podría mencionar, decir, ya, voy a trabajar con respecto a A o con respecto a B. El resultado no va a cambiar, ¿cierto? El diagrama de fase va a ser exactamente igual, la interpretación va a ser igual, solo que uno se va a referir o al componente B o al componente A. Acá fíjate que no está mencionado, no hay número, porque da en el fondo lo mismo, si es que estás hablando con respecto al 100% A o con respecto al 100% de B. Aquí sí está con un porcentaje porque está referido respecto a este extremo. Ya, entonces, ¿cierto? Interesante esto que también quiero que ahora veamos, ¿cierto? Y ya vimos, ¿cierto?, que lo que pasa, ¿cierto?, sobre 23% de concentración de cloruro de sodio en este caso, vamos a ver vamos a estar desde este gráfico hacia acá. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el fondo? A medida que bajamos la temperatura, entonces tenemos cualquier composición sobre 23% de cloruro de sodio. Vamos a tener, ¿cierto?, que en este caso lo que va a precipitar va a ser primero halita y, ¿cierto?, nuestra fase líquida, que es esta salmuera. Pero ¿qué pasa si estamos bajo el 23% en el caso de la halita? ¿Cierto? Supongamos que estamos acá, que aquí tenemos un 10% de halita y, ¿cierto?, 90% de agua, o de cloruro de sodio y 100% de agua. Fíjense, ¿cierto?, empecemos a bajar la temperatura, vamos a 20 grados, aquí tenemos 10 grados, 0 grados, y estamos más o menos entre menos 5 y menos 10. Cristaliza, ¿qué cosa? Justamente, ¿cierto? Cristaliza el agua, ¿cierto? Cristaliza justamente, en este caso, hielo, y mezclado con la salmuera. Y eso es re interesante, eso explica, por ejemplo, qué es lo que ocurre con el hielo marino, ¿cierto?, cuando comienza a congelarse el hielo marino en el Ártico, o en la Antártica, o en una zona, ¿cierto?, donde existe la temperatura suficientemente baja para congelar la superficie del mar, que ocurre, por ejemplo, en algunos fiordos de Campo de Hielo Sur, o en esa zona, ¿cierto?, bastante fría, o directamente en la Antártica o en el interesante eso porque justamente, no sé si se han preguntado qué es lo que compone el hielo marino. El hielo marino justamente corresponde a esto que está acá. En realidad, ¿cierto?, el hielo marino siempre va a ser 100% hielo.
es 100% agua, es decir, que esta salmuera en el fondo va a ser expulsada del hielo, ¿cierto? Va a expulsar en este fondo la salmuera y va a cristalizar 100% agua. No va a contener nada de esta alita. Y eso, ¿cierto? Ocurre siempre en esta parte del diagrama de fase. ¿Se entiende ya un poco mejor quizás este tipo de diagrama de fase? Quizás podemos ver para el viernes, yo puedo preparar un par de ejercicios más de otros sistemas con puntos peritécticos que son quizás un poco más complejos que esto. Sí, pregúntanos, Marco. Estamos escuchando o leyendo. Y voy a tratar de hacerlo más interactivo para el viernes y con un pizarrón interactivo. Porque ya no estaba seguro qué es lo que queríamos revisar, no lo preparé bien. Profe, en este caso la presión es constante. Se lo olvidó la pregunta, parece. Claro, eso es lo que les comentaba, ¿cierto? Yo me acuerdo que como yo vengo de Punta Arenas, me acuerdo que cuando niño, ahora ya no tanto porque ya no hace tanto frío, pero bueno, todavía se hace a veces, pero me recuerdo que siempre tiraban sal en la calle porque justamente lo que hace es deprimir el punto de congelamiento del agua. Entonces, si tienes una mezcla, si lo vemos acá, si tenemos solamente agua, sería este eje, ¿cierto? Representa 100% agua, vamos a ver que el punto de congelación es 0. Pero con cualquier porcentaje, aunque sea muy pequeño, de alita, vamos a ver que el punto de fusión comienza, o el punto de cristalización del agua, ¿cierto?, de congelamiento, comienza a descender. Y entre mayor sea el porcentaje de sal que incorporemos, más bajo el punto de congelamiento. Entonces, ¿cierto? Quiere decir que si echamos más sal, en realidad vamos a poder disminuir más el punto de congelación. Claro, Michael acá pregunta si esto es presión constante. Siempre, ¿cierto? Dijimos que esto en el fondo representa una especie de como de tajada, ¿cierto? Si es que tuviésemos no sé, supongamos un pan de molde que representa, ¿cierto? En el largo del pan de molde representaría en el fondo los cambios de presión. Pero esto, ¿cierto? Si es que cortamos el pan de molde por la mitad, es cuando, ¿cierto?, fijamos la presión. Uno también podría, por ejemplo, cambiar este gráfico y representarlo con respecto a la presión y fijar la temperatura. Entonces, claro, eso depende de nuestro sistema de referencia. En este caso, nosotros fijamos la presión y variamos simplemente la temperatura con respecto a la composición. Ya, yo le propongo que el viernes voy a preparar un ejercicio un poco más interactivo, en el fondo para que podamos rayar acá, hacer como una pizarra interactiva con un diagrama de fase un poco más complejo, y no sé si tienen también alguna otra sugerencia que podamos revisar el viernes. Quizás podamos terminar de hacerlo